Hola chicos, en este caso vamos a continuar y vamos a realizar un ejemplo del producto punto. Bueno, este tipo de ejercicios son típicos y me da específicamente lo siguiente. Me da varios puntos, me da el punto C, el punto D, el punto E y el punto F, pero me da como puntos. Y me pide determinar los vectores entre dos de estos puntos. Por ejemplo, entre el punto C y el punto D, y entre el punto E y el punto F. Me dice determinar estos vectores y adicional comprobar si son paralelos o si son perpendiculares estos vectores. Estos vectores me refiero a CD y EF. Recordemos que ya cuando están de esta manera corresponden a vectores de desplazamiento porque estamos tomando dos puntos específicamente. Vamos a ver entonces cómo lo haríamos. Lo primero, voy a dejar simplemente los puntos para tenerlos ahí de dato. Y lo que vamos a hacer entonces es calcular los desplazamientos entre estos dos puntos. Del punto C al punto D, para calcular el vector, necesitamos simplemente posición final menos posición inicial. Posición inicial, posición final. Por lo tanto, sería vector posición final D menos vector posición inicial C. Este es el proceso que vamos a seguir. Lo mismo hacemos con el punto E y el punto F. Colocamos vector EF y colocamos punto final menos punto inicial. Vamos a reemplazar cada uno de estos puntos, pero ya como vectores. Recordemos que para pasar un punto a vector, solo tenemos que incluir I y J, que son los vectores unitarios. Por lo tanto, del punto D sería menos 2I más 4J menos el signo menos de la fórmula, el vector C. El vector C sería entonces 2I menos 2J. Puedo cambiar de signo directamente. Menos 2I más 2J. Esto se realiza por ley de signos. Recordemos, menos por más, menos, y menos por menos, más. El siguiente paso, vamos a dejarle este para hacerlo luego. El siguiente paso simplemente es reducir términos semejantes. Los que tienen I con los que tienen I, los que tienen J con los que tienen J. Por lo tanto, el vector CD será igual a menos 4I más 6J. Y ahí tengo entonces mi vector CD. Voy a aplicar el mismo proceso para calcular el vector EF. Vamos a dejarlo también como dato, menos 4i, vamos a colocarlo en la parte superior para recordar, vector CD, menos 4i, más 6 en J. Vamos a calcular el vector EF. Y sería nuevamente posición final menos posición inicial. Reemplazando 1 en I más 6 en J menos 4 en I menos 4 en J. Resolviendo, reduciendo términos semejantes, me queda menos 3 en I más 2 en J. Y ahí tengo el vector EF. Una vez que he determinado los dos vectores que me solicita, puedo aplicar las condiciones de paralelismo y perpendicularidad para determinar si los vectores son paralelos o perpendiculares, como acabo de mencionar.
Vamos a colocar igual en la parte superior para tener el espacio para poder resolver. Menos 3i más 2j. Y ya tengo los vectores que necesito, menos 4i más 6j y menos 3i más 2j. Condición para que sean perpendiculares. Y condición para que sean paralelos. Para que sean perpendiculares, debo realizar el producto punto de estos dos vectores. Producto punto, entonces, del vector CD por el vector EF debe salirme igual a 0. ¿Qué teníamos que hacer en el producto punto? En el producto punto simplemente colocamos componentes en X multiplicadas más componentes en Y también multiplicadas. Voy a colocar directamente aquí para comprobar esta condición. Componente en X de este vector sería menos 4. Componente en X del siguiente vector, menos 3. Componente en Y del primer vector, 6. Componente en Y del segundo vector, 2. Realizo la operación y me queda 12 más 12, que me va a dar 24. Y 24, pues no es igual a 0. Por lo tanto, no son vectores, esa es la conclusión, usted lo escribe, no son vectores perpendiculares. No son vectores perpendiculares. Condición de vectores paralelos. Vamos a colocar nuevamente la condición para que sean vectores paralelos. En este caso, decíamos que la condición para que sean vectores paralelos es que la componente en X del primer vector, yo le voy a poner simplemente así, X1, multiplicado por el valor o la componente que tenga el vector 2, sea igual a la componente en X del vector 2 por la componente en Y del vector 1. En este caso en particular, tomemos en cuenta que C y D es el vector 1 y EF es el vector 2. Vamos a considerarlo en ese orden. Si queremos ponerlo alguna otra simbología para evitar tener que colocar estas dos letras, es muy válido, se puede hacer. En este caso vamos a reemplazar y vamos a comprobar si son o no vectores paralelos. X del primer vector, este es el primer vector que vamos a considerar, por lo tanto sería menos 4. En Y sería 2. Igual, en X, ¿qué valor sería? En X sería del segundo vector menos 3. Y en Y sería del primer vector, 6. Igualmente aquí hay que considerar algo más. En este caso nosotros estamos multiplicando vectores unitarios diferentes. Aquí tiene una característica que hay que recordar. Listo, les decía que aquí hay que considerar algo importante. No estamos tomando los unitarios. En ninguno de los dos casos estamos considerando los unitarios. Solo tenemos que tomar el valor numérico. En este caso me sale menos 8 y menos 18. No son iguales, por lo tanto, estos dos vectores CD y EF no son paralelos. Y esa es la conclusión en este ejercicio. Gracias chicos, gracias por su tiempo.